Bueno, pues son las 8, es decir, tampoco nos vamos a demorar mucho más porque hay que ser puntuales. Entonces, ¿qué vamos a ver en este webinar? En este webinar lo que te quiero dar son unas pautas básicas, los puntos clave que tienes que tener para tener éxito con las campañas en AdWords. Que una campaña en AdWords te funcione no es algo trivial, porque depende de muchos factores. El principal es que tu campaña esté bien hecha, bien configurada, bien optimizada, hayas hecho una buena preparación de keyword y tengas una campaña bien estructurada. Pero para tener éxito no vale con esto. Es decir, luego hay otra parte que será tu página web, que tendrás que tener también preparada y adaptada para convertir. En este webinar no voy a entrar en el tema de CRO, ni voy a entrar en el tema de optimización de landing page, que todo esto se suele hacer con TSAB, mapas de calor y demás. En este webinar lo que te quiero dar son las pautas básicas que tienes que tener con Google para que cuando hagas una inversión puedas rentabilizarla. Como entenderás, este webinar tampoco me voy a poder alargarlo demasiado porque está claro que el mundo de Google es muy grande. Sin embargo, con las ideas que te dé, si luego te pones a buscar un poquito de información en Internet, estoy seguro que le vas a sacar partido a tus campañas en Google. Pues os voy a contar cómo lo vamos a estructurar. No tengo pensado que el webinar dure 1 hora yo hablando, porque creo que como más valor os puedo aportar es resolviendo preguntas que tengáis, es decir, preguntas que ahora mismo no sabéis cómo enfocar en Google AdWords y que podáis hacerme la consulta en directo. Durante el webinar tenéis el bloque de preguntas habilitado, que ahí podéis ir dejándolas, o bien al final vamos a dejar un rato y las responderemos a todas. Es decir, la condición de este webinar es esa. No me voy a ir de aquí hasta que no te conteste tu pregunta. No quiero hacer como en otros sitios que te dan 1 hora de webinar y 20 minutos de preguntas. Yo prefiero darte media hora, 45 minutos de webinar y que luego tengas todo el tiempo que necesites para hacer tus preguntas. Pues bueno, vamos a empezar a ver qué tenemos que cumplir para poder tener éxito con una campaña en AdWords. ¿Qué vamos a ver hoy? Para tener éxito hay una parte fundamental que es la preparación de la campaña. En Google AdWords no vamos a tener nunca éxito si nuestra campaña no está bien preparada. ¿Cuál es el problema que hay en Internet? Que hoy en día hay infinidad de cursos, hay infinidad de páginas web, donde en todas te explican cómo usar la herramienta, cómo darte de alta, cómo crear una campaña, cómo crear un grupo de anuncios, cómo crear un anuncio, pero en ninguna te enseñan qué tienes que hacer antes de todo eso. Es decir, la mecánica en Google AdWords es sencilla. Cualquiera que use Office puede usar Google AdWords. Cualquiera que use un programa de Windows puede usar Google AdWords. Para eso no hay que ser ningún genio. Pero sí hay que serlo para tener claro que antes de todo esto que nos explican en Internet y que estamos cansados de ver, incluso dentro del mismo Google, Google nunca nos está enseñando a preparar una campaña, nos enseña a crearla, a hacerla, a gastarnos el dinero en él. Por tanto, para tener éxito en una campaña, importantísimo es que la preparemos bien. Si no hay preparación, no va a haber éxito, nunca, olvidaros. El segundo punto que vamos a ver es cómo organizar una cuenta, cómo tenemos que organizar nuestra cuenta en AdWords para que esta cuenta luego se pueda optimizar y, por tanto, mejorar nuestro ROI y mejorar nuestra inversión publicitaria. El siguiente punto que vamos a ver es cómo crear anuncios relevantes. Es muy importante que nuestros anuncios lleguen al público al que van dirigidos, porque de lo contrario, nuestro nivel de calidad va a ser muy bajo y vamos a pagar muchísimo más por clic de lo que pagaríamos si tuviésemos un buen nivel de calidad. El siguiente punto, os voy a explicar cómo se estructura el nivel de calidad, aunque si ya habéis leído mi libro, ahí entro un poquito más a fondo y os explico cómo mejorarlo. Aquí os voy a dar las pautas para que sepáis de qué se compone y cómo atacar cada uno de los puntos de los que se compone. El siguiente punto que vamos a ver
son los informes más importantes que habría que usar para optimizar una cuenta de Google. Al igual que al optimizar una landing page o al optimizar una página web, no lo podemos hacer por corazonadas, no lo podemos hacer por el yo creo. Hay que basarlo todo en datos. Y para optimizar Google AdWords, lo mismo. Toda optimización debe basarse en datos. Un problema muy común en este caso son clientes que me llaman diciendo, oye, yo quiero estar el primero en Google, cueste lo que cueste, cuando no saben que a lo mejor el primero tiene un coste mucho más alto y no por ello tiene mejores conversiones que el segundo, el tercero, el cuarto o el séptimo. Al final hay un informe de posición de anuncios en Google Analytics que te dice en función de qué posición ocupa el porcentaje de conversiones que tiene. Está claro que al final el cliente manda, si tú quieres estar el primero, aumentamos el coste por clic. Ahí no hay problema. ¿Qué es lo más óptimo? Pues no, está claro que no. Y por último, algo para tener éxito en Google AdWords, y es imprescindible, al igual que la preparación de la campaña, es formarse. Si te aventuras en Google AdWords sin tener formación, sin saber qué estás haciendo, sin saber cómo estructurar una cuenta, sin saber cómo optimizar esa cuenta, sin saber buscar palabras clave, si te dejas guiar solo por los patrones que Google te pone al inicio de crear tu cuenta, ya te garantizo que tu inversión va a ser un fracaso, que vas a acabar decepcionado porque vas a pensar que eso no funciona y que al final vas a dejar un arma potencial que tienes de venta de 24 horas olvidada porque no tienes formación. Pues bien, fases dentro de una preparación, de la preparación de una campaña para tener éxito con la campaña. La primera fase, como hemos dicho, es preparar la campaña. Hay que preparar la campaña desde su inicio y ahora lo veremos en la siguiente slide en qué consiste preparar una campaña. El siguiente punto para tener éxito con Google AdWords, y este también es imprescindible, es tener unos objetivos claros. Si tú vas a invertir X dinero en una campaña de publicidad, y ya no te hablo de Google AdWords, me da igual que inviertas en Facebook Ads, Twitter Ads o cualquier otra plataforma publicitaria. Tú tienes que tener un objetivo claro. Tienes que saber cuál es tu objetivo para poder medirlo y para poder medirlo y optimizarlo. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo ideal? Pues a lo mejor lo ideal para ti es Google AdWords, pero es que a lo mejor lo ideal para otra persona con tu mismo negocio es Facebook Ads, porque ahí la publicidad le llega más a la gente y él tiene un ROI mucho mejor en Facebook que en Google. Por tanto, es imprescindible establecer unos objetivos de conversión y sobre todo medirlo. El siguiente punto que tenemos que tener en cuenta para que nuestra campaña tenga éxito en Google es analizar los resultados. Yo no puedo pensar que mi campaña está teniendo éxito o no en función de lo que yo crea o de las ventas que yo creo que me vienen o de suposiciones mías. Yo tengo que tener muy claro los objetivos que tengo. Y como tengo muy claro los objetivos que tengo y los estoy midiendo, voy a analizar resultados. Y cuando analice resultados, sabré que tengo que mejorar dentro de mi campaña de Google AdWords. El siguiente punto, que si os fijáis está todo relacionado. Preparo la campaña, establezco objetivos, analizo resultados y en base a ese análisis, a esas conclusiones que yo saque, optimizo. Pero una optimización basada en informes, una optimización basada en datos. No voy a hacer una optimización basada en suposiciones, en creencias. Si yo pongo el botón azul, creo que voy a vender un 30% más. Pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Es decir, siempre, siempre, siempre hay que hacer optimización basada en informes. Y de informes te puedes ayudar tanto de Google AdWords como de Google Analytics. Con esto, si hacemos todo este proceso, al final nuestra campaña estará en otro nivel. Es decir, nuestra campaña tendrá la diferencia de ser una campaña que se inicia y muere al mes porque no conseguimos resultados, a tener una campaña que está vendiendo, que nos está dando dinero y que tiene un ROI bastante bueno para nuestra empresa. Entramos en la fase de preparar una campaña. ¿Qué tendríamos que saber para preparar bien una campaña? Lo primero es definir los objetivos, como ya hemos visto en el punto anterior. En función de los objetivos, tu campaña va a ser una de un tipo o de otro. Por ejemplo, si tú tienes una campaña y vamos a suponer que tienes una empresa, has sacado un producto
y realmente las ventas no te importan tanto porque vendes a otras superficies, a otros profesionales, pero lo que te importa es que la gente conozca el producto para que lo compre. Pues está claro que ahí no vamos a hacer una campaña de búsqueda. No, no tendría sentido, porque tú no estás buscando una venta directa. Ahí lo que tendría sentido es hacer una campaña de display. En contraposición, si eres un autónomo o un freelance que está buscando más clientes, que tiene su paginita web donde ofrece sus servicios, ahí hacer una campaña de display es tirar el dinero, porque lo que tú estás buscando es un objetivo concreto y es conseguir clientes. ¿Y cuándo vas a conseguir clientes? En la red de búsqueda, cuando el usuario está interesado en lo que nosotros vamos a ofrecer. Por tanto, en función de los objetivos que nosotros tengamos, vamos a tener que plantear la campaña de un modo o de otro. Hay una excepción y la excepción está en el remarketing. El remarketing es una campaña de display, pero al ser una excepción, lo que tiene esta campaña de bueno es que vamos a impactar con publicidad gráfica a todos los usuarios que ya nos han visitado antes. ¿Qué estamos ganando con eso? Estamos ganando que el usuario nos recuerde, que el usuario sepa que nosotros tenemos un servicio, un producto a la venta y que si ha estado investigando, sepa que nosotros existimos. No es lo mismo cuando yo realizo una búsqueda y clicas en varias empresas para comparar precios, tan sencillo como eso. Pero tú no haces la compra en el mismo día, por norma general. Entonces investigas un poco más, vas comparando qué te ofrece mejor precio, mejor calidad. ¿Qué pasa? Que al día siguiente vuelves a buscar y por H o por B el anuncio de tu empresa no aparece. Por tanto, ya estás perdiendo una venta, porque a lo mejor ese usuario quería entrar en tu empresa, pero no se acordaba de cómo se llamaba. Si con el remarketing le vamos enviando campañas de publicidad, es decir, le vamos enviando anuncios de display al día, sin ser cansino, porque el remarketing puede ser igual de beneficioso que de perjudicial, vamos a conseguir una venta que a priori no teníamos el primer día. Eso en cuanto a definir objetivos. El segundo paso para tener una campaña de Google AdWords bien preparada es que tu web esté preparada. Es decir, tú no puedes anunciar algo que cuando yo hago clic en el anuncio me lleva a una página de 404. La página no existe. Con eso estás tirando el dinero, estás tirando los clics y estás produciendo insatisfacción al cliente. Es decir, si yo llego a un anuncio de tu página web y me encuentro un 404, me voy corriendo, pero es que ni investigo. ¿Por qué? Porque no me da confianza. Estoy viendo que hay errores. Y si hay errores en algo tan liviano como un anuncio que me estás preparando, en el proceso de compra, ¿qué va a pasar? Hablando del proceso de compra, volvemos a lo mismo. Si tú ofreces un anuncio, la página está bien, pero conforme voy avanzando por los formularios de compra, estos no cargan o no funcionan, o me pide un dato obligatorio que no puedo rellenar, o cualquier otra historia, está claro que esa venta es una venta que tú has perdido y la has perdido y has perdido dinero, has perdido un clic, pero vuelvo a lo mismo, es que has perdido un cliente potencial, tienes un cliente insatisfecho. Por tanto, es imprescindible tener la web bien preparada. Algo que es obvio, que tú puedes pensar que tu web lo está, asegúrate. Es decir, antes de empezar una campaña en Google AdWords o en cualquier medio, asegúrate de que tu web cumple todo el proceso y que lo cumple bien. El siguiente paso, y no por ello menos importante, está claro, de hecho es uno de los pasos básicos, es la búsqueda de keywords. La búsqueda de keywords se puede hacer de 1000 formas. Hay 20.000 herramientas para hacer la búsqueda de keywords. Y en concreto hay dos que son las más conocidas y las más prácticas. La primera, el buscador de herramientas, el buscador de palabras clave de Google AdWords, que está bajo el menú herramientas. Con este buscador vamos a tener datos del volumen de búsqueda, de un coste por clic aproximado. Ten en cuenta que el coste por clic que te pone ahí es una aproximación, porque en función del nivel de calidad que tengan tus palabras clave, el coste por clic que ves ahí puede llegar a ser hasta un 70 o un 80% menor del que pone ahí. Y al contrario, es decir, puede ser un 60 o 70% mayor del que pone ahí si el nivel de calidad de tus palabras es malo. Por tanto, piensa eso, es decir, ese coste por clic te sirve para hacerte una idea de cuánto voy a tener que invertir. Pero
para nada te quiere decir que eso sea siempre así. Luego, otro campo que es importante que tengáis en cuenta y que sepáis el matiz es el de la competencia. Cuando pone competencia alta, competencia baja o competencia media, lo que te quiere decir es el número de anunciantes que hay pujando por esa palabra clave. Es decir, que tenga una competencia alta y muchas búsquedas, lo que te quiere decir es que hay muchas búsquedas, pero muchos anunciantes pujando por esa palabra clave. Con esta herramienta puedes buscar cualquier palabra clave y puedes hacer un estudio bastante completito. Pero hay otra herramienta que a mí me gusta bastante, que es Semrush, que lo que hace es un estudio de la competencia. ¿Cómo funciona esto? Pues bastante sencillo. Nosotros nos metemos, ya hemos hecho nuestro listado previo en Google AdWords y esto es imprescindible, tener nuestro listado previo. Una vez que tenemos nuestro listado previo, nos vamos a Semrush. Perdón, nos vamos a Google. En Google buscamos nuestras palabras clave y vemos los anunciantes que están pujando por esas palabras clave. Cogemos el listado de esos anunciantes, cogemos su URLs y nos vamos a Semrush. En Semrush, ¿qué hacemos? Metemos el dominio y dentro del dominio nos vamos a la búsqueda de pago y ahí vamos a ver el tráfico que tienen por palabra clave y los anuncios que están usando ahora mismo nuestra competencia. ¿Esto es bueno para copiarlos? No. Esto es bueno para quitarles lo que mejor les funciona. Es decir, con esto lo que vamos a hacer es cogernos las palabras clave que más tráfico le llevan, ver qué anuncios tienen y mejorarlo. Es decir, la idea no es cojo mis 5 competencias, le voy a copiar todas las palabras clave que tiene y le voy a copiar todos los anuncios. No, la idea es voy a quedarme con lo que le funciona a mi competencia y voy a descartar lo que no le funciona. Si veo una palabra clave que tiene un coste alto y no le está llevando tráfico, pues evidentemente no la voy a coger. El último punto para preparar una campaña es tener una buena landing page. Hay mucha gente que empieza su inversión en Google AdWords. Está claro que normalmente estos 3 pasos primeros que hemos dicho, definir objetivos, tener la web preparada y buscar keywords, no lo hacen o no lo hacen del todo bien, pero es que te presenta una landing page que da pena. Es decir, hay que invertir dinero o invertir tiempo en saber cómo montar una landing page, cómo poder llegar al usuario dándole lo que necesita y no enviándolo a cualquier página web. Un error muy común que tienen los negocios y todo el que empieza con AdWords es que todos los anuncios los llevan a su página principal. Si tú tienes un e-commerce, tú tienes una tienda online y me estás anunciando, ¿qué te digo yo? Zapatos de vestir, pues no me lleves a zapatos de tacón, porque es que a lo mejor yo soy un hombre y no me interesan los zapatos de tacón. O no me lleves a tu página principal y me hagas buscar a mí a ver dónde están los zapatos de vestir que yo me quiero comprar. ¿Por qué? Porque no lo voy a hacer, no voy a buscar. Si tú me estás poniendo en el anuncio zapatos de vestir y me pones los zapatos más cómodos, cómpralos ahora por 29 euros. Yo clico ¿por qué? Porque voy a ir a comprarlos. Si me dices que son los más cómodos, voy a ver qué zapatos son, voy a ver si me gustan y si me gusta lo voy a comprar. Si tú me estás llevando a una landing page que no tiene nada que ver o a la home de tu tienda, no voy a comprar, me voy a ir porque por naturaleza somos vagos y no nos vamos a poner a investigar. Volvemos a la página anterior y clicamos en otro anuncio. Hay 8 anuncios, más los 10 resultados de búsqueda orgánica. Un total de 18 competidores que tienes en cada búsqueda. Entonces, si desperdicias tu visita porque tu landing page es mala, has perdido el dinero nuevamente, has perdido un clic, pero es que además te llevas otro usuario descontento y otra venta que va a hacer otro competidor tuyo. Por tanto, está claro que invertir en una landing page es siempre una gran opción. Y una vez que empiezas en la landing page, en el blog tengo algunos artículos donde deberías empezar a hacer test A/B. ¿Qué son test A/B? Un test A/B en una landing page son cambiar pequeños elementos que pueden afectar en tu ratio de conversión bastante. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de mi caso mismamente. Yo, como sabéis, tengo un ebook gratuito de Google AdWords y entonces este ebook tiene una landing page. Pues bien, lo que estoy haciendo es un test A/B. He redactado una página
larga de venta, una landing page larga donde pongo varias selecciones, si este curso va a ser para ti, si no, y demás. Y luego tengo otra súper cortita que te digo, en este libro vas a encontrar esto, tres o cuatro cosas. ¿Qué me estoy dando cuenta? Pues me estoy dando cuenta que la página larga está convirtiendo un 30% más que la página corta. Es decir, que la conversión con un pequeño test A/B, que es una tontería, estoy ganando un 30%. ¿Qué pasa? Cuando acabe este test, ¿lo paro aquí? No, el siguiente test A/B a lo mejor es cambiar el botón de color de alta o cambiar la palabra. En vez de suscríbete o envíamelo, pues poner otra palabra. Todo esto son pequeñas tonterías, pero si sumas un 30% que ganas de una página larga a una corta, sumas un 15% de un botón, sumas otro 40% de otro texto de cabecera, al final te juntas con que tienes a lo mejor el doble de conversiones en un periodo de tiempo decente. Si esto lo haces con Google AdWords, pues está claro que todas las visitas que te estén llegando vas a ir optimizándolas. Y lo que consigues es que con el tiempo tu campaña sea muchísimo más rentable. Entonces ya serás uno de los que la gente escucha que Google AdWords le funciona muy bien. ¿Por qué? Porque al final todo esto tiene un proceso y un proceso que hay que seguir. El siguiente punto que vamos a ver es cómo organizar una cuenta. Todos tenemos claro, y si no lo tenemos, os lo he puesto aquí de colorines, que una cuenta se estructura de esta forma. Es decir, a un nivel alto está la cuenta de AdWords, donde ahí establecemos pues, las preferencias de facturación, el idioma y demás, y no se establece mucho más. Y luego ya bajamos a un nivel de campañas. Campañas podemos crear tantas como queramos. Había un límite, pero era bastante grande. Es decir, que no creo que lleguemos a ese límite nosotros nunca. Dentro de cada campaña podemos crear uno o varios grupos de anuncios. Y dentro de cada anuncio irá igualmente uno o varios anuncios. Y dentro de cada anuncio irá una o varias keywords. Muy bien, ahora te he explicado esto y tú dirás, vale, esto ya lo sabía, cuéntame algo más. Pues bien, te voy a contar algo más. ¿Cómo debemos de estructurar una campaña? Vamos a imaginarnos que tenemos este e-commerce. Entonces tenemos zapatos de varios tipos, zapatos de vestir, zapatos de tacón, zapatillas de correr, etcétera. ¿Cómo organizaríamos este e-commerce, por así decirlo? Pues hay dos opciones. Se pueden organizar por campaña o por grupo de anuncios. Normalmente las campañas se organizan cuando queremos crear, dirigirnos a públicos distintos, ya sea por idioma, ya sea porque queremos preparar una campaña para móvil o otra para PC y demás. Y luego dentro de cada campaña crearíamos los grupos de anuncios. Pero, ¿qué ocurre? Que a lo mejor tu negocio es tan grande que te interesa crear campañas por producto o por categoría. Es decir, por asociarlo de alguna forma, los grupos de anuncios serían las categorías de un e-commerce. Es decir, si tú tienes zapatillas de varios tipos, zapatillas running, zapatillas de diario y demás, pues cada una de esas podría ser o bien una campaña o bien un grupo de anuncios. Depende del enfoque que le quieras dar. Podemos crear, por ejemplo, una campaña de zapatillas de running y luego podemos crear grupos de anuncios según el tipo de pisada. Zapatillas running para pisadas de este tipo, zapatillas running para pisadas de este otro tipo, zapatillas running para pisadas de este otro tipo. Y dentro de ese grupo de anuncios, meter siempre al menos 3, 4 anuncios. ¿Por qué? Porque es importante ir optimizando. Y cuando tenemos 4 anuncios, podremos elegir si nos interesa más el anuncio A, el anuncio B o el anuncio C. Eso lo vamos a ver, como siempre, en los informes de Google AdWords. Por último, y no menos importante, son las keywords. Tu campaña, tu grupo de anuncios, no debería tener más de, yo te diría 5, de 5 a 20 es lo que recomienda Google AdWords. Yo no te diría que no le pongan más de 5 palabras clave, al no ser que estén estrechamente relacionadas y que la concordancia de esas palabras sea exacta. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos usar estas keywords? Porque por norma general, todo el que empieza en Google AdWords y empieza esa información lo que hace es poner todas las palabras que se le ocurren dentro de un grupo de anuncios y ahí le mete 3 o 4 grupos de anuncios. En ese batiburrillo de grupos de anuncios,
las keywords no van a tener nivel de calidad casi ninguno o siempre insuficiente. Por tanto, vas a estar pagando muchísimo coste por clic. ¿Qué tendrías que hacer entonces? Primero, en base a tus keywords, las agrupa de modo que sean comunes, es decir, que tengan una raíz común. Si son zapatillas running, zapatillas de vestir, zapatillas de diario, a lo mejor te interesa crear una campaña, un grupo de anuncios específico para cada tipo de zapatilla, porque las zapatillas running van dirigidas a un público que es totalmente distinto del que quiere una zapatilla de vestir. Entonces, nunca deberían de estar combinadas juntos. ¿Cómo voy a dirigirme de la misma forma a una persona que busca una zapatilla running, que a lo mejor busca una zapatilla cómoda, una zapatilla que aguante, a una persona que lo que quiere es una zapatilla para salir por ahí? Pues está claro que nunca nos vamos a poder dirigir igual. Por tanto, cuando creemos anuncios, si lo hacemos todo mezclado, el CTR va a ser más malo, el nivel de calidad va a ser más malo y al final vamos a tener una campaña desastrosa. Entonces, quédate con esta idea. Las campañas y los grupos de anuncios se pueden asociar a las categorías de una tienda e-commerce, pero en función de lo grande que sea o de lo que quieras segmentar, usarás las campañas o los grupos de anuncios. Y por otro lado, quédate con lo más importante. Las keywords, mete pocas dentro de los anuncios. Como mucho mete 5 y que estén extremadamente relacionadas. Si tienes que crear 10 grupos de anuncios, crea 10 grupos de anuncios, pero no metas 10 keywords que no tienen nada que ver dentro de un anuncio o un grupo de anuncios. De todas formas, esto es un tema un poquito complejo de explicar y puede que te queden dudas. Al final del webinar me las iré leyendo y os las voy resolviendo. El siguiente punto que tenemos que tener siempre claro es crear anuncios relevantes. Es decir, hay algo básico que no te explica en ningún sitio y es que hay que entender la psicología del buscador. Es decir, el buscador como la persona que busca. Ponte en tu lugar. Tú cuando accedes a Google, ¿a qué accedes? Accedes porque tienes un problema y buscas una solución. No accedes para otra cosa. Es decir, para leer noticias, tú no te vas a Google, tú te vas a un periódico. Y para comprar zapatos, tú no te vas a Google a no ser que quieras hacer una comparación. Te vas a la tienda que ya conoces. Tú accedes a Google cuando tienes un problema y cuando buscas una solución. Por tanto, tus anuncios no deben de ir enfocados al anuncio tradicional, deben ir enfocados a dar una solución. Hace poco empecé una campaña con un cerrajero de aquí de Madrid y haciendo el estudio de competencia me doy cuenta de que todos los anuncios ofrecían, pues en el texto ponía algo así como sin intermediarios, garantía asegurada, 30% de descuento. Vale, pero ¿tú sabes lo que ocurre cuando yo busco un cerrajero? Lo que me está ocurriendo cuando yo busco un cerrajero es que tengo la puñetera puerta de mi casa cerrada y lo que quiero es entrar a mi casa. Me da igual la garantía, me da igual que tengas intermediarios o que no, y me da igual que tenga un 30%, un 50% o un 80%. Lo que quiero es que venga un tío y me abra la puerta. Entonces, con ese tipo de anuncios nunca vas a llegar al usuario. Otra cosa distinta es que tú en el anuncio le pongas tu puerta abierta en 15 minutos, llámame ahora y estoy ahí ya. Algo así, que parece una tontería. ¿Qué pasa? No tiene la palabra clave en el texto del anuncio. Me da igual porque la meto en el título. Pero estoy llegando al usuario, le estoy ofreciendo la solución. Le estoy diciendo que en 15 minutos estoy allí y le voy a resolver el problema. Ese tipo de anuncios es el que triunfa en Google AdWords. No triunfan, tengo varios servicios, varios precios, calidad asegurada. No, eso no vende. No vende porque no le estás ofreciendo soluciones a tu usuario. Luego, el segundo punto es que el título del anuncio debe ser relevante. Y relevante aquí sería entre comillas, porque normalmente no es relevante. Al final, el título del anuncio debería ser lo más parecido a lo que el usuario está buscando en Google. ¿Qué pasa? Que si quieres tener un buen nivel de calidad, el título del anuncio debería de contener también las keywords que tú has puesto en tus anuncios. Por tanto, estás ahí siempre un poquito limitado
entre el nivel de calidad que tienes que conseguir y el escribir un título de anuncio relevante. Luego, el tercer punto que tendrías que tener en cuenta es que ofrezca beneficios, que no ofrezca características. Que si estás dando un servicio, pues ponle los beneficios de ese servicio, no le pongas lo que tú vas a hacer, sino cómo le vas a ayudar. Está relacionado al final con el punto 1. Es decir, no podemos vender diciendo que una tele tiene 40 pulgadas y demás, porque al final a lo mejor no es lo que interesa al usuario. Ofrécele beneficios siempre. Otro consejo para crear buenos anuncios: si tienes una oferta, públicala. Es decir, dentro de que tú le estés ayudando al usuario, esto no quiere decir que no le puedas hacer una oferta. Puedes poner la primera línea sabiendo que le vas a ayudar y en la segunda línea abro tu cerradura por 100 euros en 15 minutos. Pues bueno, ahí está la oferta. El 30% no. ¿Por qué? Porque al final yo como usuario pienso que a lo mejor me engaña. Es decir, me dices que me vas a cobrar un 30% más y luego me cobras 30% menos, al final me cobras lo que me ibas a cobrar. El quinto punto sería usar los CTAs o los Call to Action. ¿En qué consiste esto? Pues en poner en el anuncio el texto, que es lo que luego el usuario se va a encontrar. Es decir, si estás vendiendo, pon compra ahora. Si esperas que se registre en tu newsletter, pon suscríbete. Esos son Call to Action que le están diciendo al usuario lo que se va a encontrar cuando llega a tu página, de modo que cuando haga clic ya va predispuesto a realizar la acción. Y el sexto punto que debes de tener en cuenta para crear buenos anuncios es que este enlace a una landing page adecuada. Esto insisto mucho porque no son pocos las web o los anuncios que a veces he clicado y que me llevan a páginas que no tienen nada que ver o que dan error. Entonces, dentro del nivel de calidad, como veremos ahora después, un factor clave es la landing page. Si tú estás enlazando una mala landing page, tu nivel de calidad va a bajar. Y todo lo que hemos visto antes de pérdida de confianza del cliente, dinero tirado en clic, etcétera. ¿Cuál es el siguiente punto? Pues lo que estábamos hablando, el nivel de calidad. El nivel de calidad se compone de tres aspectos. Antes de entrar en el nivel de calidad, te voy a explicar cómo funciona el posicionamiento de los anuncios en Google AdWords. Google AdWords tiene un algoritmo que se llama AdRank, que lo que hace es multiplicar el coste por clic máximo que tú estableces por el nivel de calidad. En función de este parámetro, asigna un valor a tu anuncio y en función de ese valor los organiza en su página de resultados. Por tanto, si es una multiplicación, está claro que mientras más alto uno es uno, más bajo puede ser el otro y al revés. Es decir, si tienes un nivel de calidad alto, vas a pagar poquito por clic. Si tienes un nivel de calidad bajo, vas a pagar mucho más por clic que tu competencia. Por tanto, es importante que te centres en el nivel de calidad. Hay ocasiones en las que el nivel de calidad, por lo que sea, no puede subir más de unos límites o unos parámetros, porque en este nivel de calidad, el factor del 20%, que es la página destino, lo establece Google un poco a su criterio, y a su criterio comparando tu landing page con otras landing page. Y en función de esa comparación, pues saca un valor aproximado. Por eso a veces es complicado llegar al nivel de calidad 10 o al 100%. Pero eso no quita para que te esfuerces en tener un 7, un 8, un 9, un 6. Es decir, a partir de 6, más o menos el nivel de calidad es aceptable y empiezas a pagar poquito por clic. ¿Qué pasa? Que mientras más nivel de calidad, pues menos pagas por clic. Pero a un nivel 6 es un nivel decente. No te voy a decir que es bueno, pero es un nivel decente que estaría bien. ¿Y cómo consigues esto? Pues esta es la estructura del nivel de calidad. Un 50% está en el porcentaje de clics esperados, es decir, en el CTR, hablando en claro. ¿Cómo conseguimos mejorar este parámetro? Pues haciendo que los usuarios hagan clic en nuestros anuncios muchas veces. Es decir, mientras más veces lo hagan por cada 100 impresiones, mejor CTR tendremos y, por tanto, mejor nivel de calidad.
al final esto está todo enlazado, si te das cuenta. Es decir, a un mejor nivel CTR, mejor nivel de calidad, mejor coste. Pero ¿y qué hay que hacer para obtener un mejor CTR? Pues escribir buenos anuncios que estén bien enlazados, que ayuden al usuario, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el siguiente punto que entra dentro del nivel de calidad? La relevancia del anuncio. Y diréis que, ¿cómo sabe Google si mi anuncio es relevante? Pues muy fácil, porque tenga las keywords que tú has definido en que tu anuncio tenga las keywords que tú has definido en tu campaña. Simplemente, es decir, con que tu palabra clave aparezca ahí en el anuncio, ya la relevancia del anuncio empieza a ser buena. ¿Qué ocurre si organizas tu cuenta como está organizada la mayoría? Que es un batiburrillo ahí de palabras clave, un grupo de anuncios o dos grupos de anuncios, todo ahí mezclado y hecho un batiburrillo. Porque es imposible. No puedes escribir anuncios específicos para cada palabra clave. ¿Por qué? Porque de hecho no sabes ni cuándo te va a saltar cada anuncio. Por tanto, aquí vuelvo a incidir en que la organización de la campaña, que no te lo cuenta en ningún lado, es básica que se haga bien. Y lo último es tener una buena landing page. Esto es lo que hemos visto. Es decir, que la landing page también debería tener las keywords que tú elijas para tu anuncio. Y si tienes varios grupos de anuncios, lo ideal es tener varias landing pages, cada una optimizada para las keywords que te quieres anunciar. Con esto consigues que tus anuncios empiecen a tener un nivel de calidad mejor o bueno y a pagar menos por clic. Si te paras a pensar que el coste por clic haciendo esto te puede ahorrar un 70, un 80%, un 60%, te pones a hacer números y la verdad que el ahorro es considerable. Es decir, si yo tengo 100 euros para invertir, consigo trabajar bien, el resultado que me va a dar 100 euros lo consigo con 40 euros. Creo que merece la pena preocuparse por esto un poco y, y aprender a hacer las cosas en condiciones. Luego, el punto penúltimo es usar informes para optimizar. Dentro de este punto no me voy a extender mucho porque los informes los podéis ver y podéis investigar. Los informes en Google AdWords se llaman dimensiones y dentro de estos informes hay información realmente valiosa. Además de estos informes, aunque aquí en la slide no lo he puesto, es siempre bueno que los complementéis con los informes de Google Analytics. Cuando enlazáis vuestras cuentas, conseguís que la información de Google AdWords pase a Google Analytics y aparte conseguís también que la de Google Analytics pase a Google AdWords. Es decir, os permite añadir alguna columna personalizada más que os da información bastante relevante. Eso para que lo tengáis más o menos la idea en la cabeza y sepáis que funciona así. Pero dentro de Google AdWords, que es donde nos estamos centrando hoy, hay una serie de informes, que te vuelvo a decir, está en la pestaña Dimensiones, que te van a ayudar a optimizar tu cuenta. Uno de ellos es la ubicación geográfica. ¿Qué vamos a encontrar en la ubicación geográfica? Pues los clics, conversiones, CTR, etcétera, que han hecho los usuarios en función de su ubicación. ¿Qué conseguimos con esto? Pues a lo mejor conseguimos que si sabemos que en Madrid tenemos un porcentaje de conversiones bastante bueno y bastante alto, a lo mejor nos interesa o sacar una campaña fuera centrándonos en Madrid y haciendo una inversión más fuerte, porque nuestro ROI en Madrid es mejor, o al contrario, si veo que en Madrid no estoy vendiendo nada, que vendo en toda España, pero en Madrid, por lo que sea, no estoy vendiendo, pues a lo mejor me interesa sacarlo fuera de mi campaña general y no anunciarme más o hacer una campaña pequeñita porque aunque no tenga conversiones, quiero tener presencia. Eso está claro que en función del objetivo de tu negocio tienes que tirar por un camino o por otro. Pero el informe de ubicación geográfica te da toda esa información y usándolo puedes conseguir tener una información bastante interesante. Luego, el siguiente informe, que es interesante, sobre todo en campañas que tengan varios anuncios, varias landing pages, son las URLs de destino. ¿Por qué? Porque con la URL de destino podemos comparar si tenemos, imaginar que tenemos 15 landing pages distintas. Podemos cogerlas y ver cuál está teniendo mejores conversiones. En función de eso, y si sacamos algunas conclusiones, ya, aunque aquí no serían basadas en datos,
pero sí que nos podemos fijar en la estructura que hemos usado, en las palabras que estamos usando para vender, en las palabras gancho, en el formulario, en el diseño. Es decir, de aquí podemos sacar ese tipo de información. Luego, otro tipo de los informes que es bastante relevante es el de días de la semana y horas. En este caso concreto, lo que podemos sacar de este informe son los días y las horas a las que vendemos más. Esto es un dato bastante interesante, porque si yo sé que todas mis ventas se hacen de 6 a 10 de la noche, pues ¿por qué no programo los anuncios de 6 a 10 de la noche? Y a lo mejor me equivoco, porque a lo mejor mis ventas se hacen de 6 a 10 de la noche, pero las hacen usuarios que han estado buscando por la mañana en el trabajo lo que querían comprar. Y entonces llegan a su casa y desde su casa vuelven a hacer la búsqueda, pues no se acuerdan de tu web y acceden y compran. Entonces esto hay que tratarlo con cuidado y con cariño, pero está claro que aquí vamos a conseguir una información que de otro modo no podríamos conseguir y que podemos optimizar mucho nuestro presupuesto para llegar en el momento justo al usuario. Y luego, uno de los que a mí más me gusta es el de términos de búsqueda. Dentro de términos de búsqueda, vas a ver las palabras por las que se está mostrando tu anuncio, las palabras con las que hacen clic y las palabras que convierten. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que muchas veces al seleccionar las palabras negativas que tenemos en nuestra campaña, se nos olvidan cosas, pues no se nos ocurren todas las palabras por las que una persona puede buscar y os sorprenderíais. Entonces, con este informe, si lo sacamos y filtramos, vemos que a lo mejor no nos interesa pues una serie de palabras. Por ejemplo, si yo soy cerrajero, volviendo al caso anterior, y yo busco a lo mejor en palabras negativas cerrajero gratis o cerrajero tal, pongo las que, pero a lo mejor no se me ha ocurrido poner curso de cerrajero o trabajo de cerrajero. A mí no me interesa. Si yo soy cerrajero, estoy ofreciendo un servicio, yo no quiero que mi anuncio aparezca cuando alguien busca un trabajo o un curso. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si tu anuncio aparece, tu anuncio no va a ser relevante. Pues si yo estoy buscando un curso, un trabajo, que tú me abras la puerta en 15 minutos, a mí me da igual. El segundo punto es que aparte de no ser relevante, has conseguido una impresión que no ha hecho clic. Por tanto, tu CTR disminuye. ¿Y qué pasa cuando el CTR disminuye? ¿Qué hemos visto antes? Pues lo que pasa es que cuando tu CTR disminuye, tu nivel de calidad disminuye. ¿Y qué pasa cuando tu nivel de calidad disminuye? Pues muy bien, que aumenta tu coste. Al final, este informe nos sirve para sacar toda esa morralla que está mostrando y que no teníamos en cuenta para ahorrarnos dinero. Es decir, al final, en una frase, para ganar dinero con AdWords hay que preparar una campaña y optimizarla. Optimizarla para que el coste por clic nos cueste menos, llegar al usuario nos cueste menos y por tanto las ventas nos cuesten menos. No hay otro remedio, ni hay ninguna fórmula mágica, ni nadie dice que esto sea sencillo. Esto es un proceso que hay que ser metodológico, ordenado y organizado y hay que ir haciendo conforme pasa el tiempo. Pero, ¿qué ocurre? Que para hacer todo esto hay que formarse. Todo esto no lo vas a aprender leyéndote 3 blogs que veas, no lo vas a aprender eh, por ahí, no lo vas a aprender solo. Es decir, por mucho que tú entrenes con tu cuenta y juegues con tu dinero, no vas a aprender, porque al final, cuando inviertas los 100 primeros euros o los 150 primeros euros, veas que no te funciona nada de lo que estás haciendo, lo primero que vas a hacer es decir que esto no funciona y vas a dejar la inversión, no vas a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque Google AdWords, usarlo no es complicado. Es decir, hasta el más tonto se le da el botón de crear una cuenta, crear campaña y se pone a funcionar. Pero hacerlo funcionar bien es donde está la magia, donde está la esencia, en saber hacerlo funcionar bien. Y ahí, en ese punto, es donde vas a necesitar formación. Y formación que no te enseña a dar los pasos. Es decir, tú investigando puedes ver que puedes añadir una palabra clave, quitarla, ponerla y demás. Pero necesitas saber cómo hacerlo. Y para eso, ya te digo, necesitas formación. Dentro de esta formación, yo te he puesto aquí 3 recursos. El primero, te he puesto la ayuda de Google, totalmente gratuita. Si buscas en Google, Google AdWords, ayuda a Google AdWords,
te sale ahí un manual que tú vas siguiendo y más o menos te da, y te digo más o menos, ahora te lo explicaré, más o menos te da una visión general de cómo está Google AdWords, cómo se estructura y aproximadamente cómo deben hacer las cosas. ¿Qué problema le veo a esta documentación? Pues el problema que le veo es que no te enseña los dos pilares básicos para que tu campaña tenga éxito. Y los dos pilares básicos son una buena preparación y una buena optimización. Se centran sobre todo en la parte central, en la parte de creación, en la parte técnica, por así decirlo. De clic aquí, ve aquí, no puedes tener un grupo de anuncios sin un anuncio, no puedes hacer tal. Entonces, se centra en la parte técnica, que siempre es buena conocerla. Es decir, es interesante que te metas, te lo leas y veas todas las posibilidades que puedes tener con Google AdWords. ¿Qué pasa? Que esto se te va a quedar corto si tu interés es vender. Luego, por otro lado, tienes libros gratis de AdWords. Cuando te pongo libros gratis de AdWords, realmente estaba pensando en el mío porque tampoco conozco ninguno más que ofrezca un librito gratuito de Google AdWords donde te dé al menos una pauta básica. Es decir, vas a empezar en Google AdWords, no te quieres gastar dinero en formación, no quieres gastarte dinero en una inversión grande porque tu presupuesto es limitado, pero por lo menos unas pautas básicas, es decir, tengo que hacer esto, tengo que escribir anuncios, tengo de este tipo, tengo que mejorar el nivel de calidad, tengo que centrarme en estos 4 o 5 puntos y a partir de ahí puedes ir mejorando tus campañas. Esto está claro que es un ebook que escribí gratuito porque pienso que a la gente que tiene menos recursos pues se le tiene que ayudar. Y luego otro aspecto de formación que considero que es interesante, y te digo, es interesante si tu idea y tu objetivo es vender con Google AdWords. Si tu idea es sacarte la certificación de Google AdWords, o si tu idea es aprender a usarlo porque quieres buscar trabajo con Google AdWords, no hagas el curso de AdWords online que ofrezco yo. Es decir, el curso que estoy ofreciendo ahora, que estoy preparando, es un curso que está 100% orientado a gente que tiene un negocio, tiene un servicio, tiene una tienda online y lo que quiere es vender en Google. Si tu idea no es vender, está claro que ese curso no va a ser para ti. Porque yo este curso lo he hecho pensando, al igual que hice el ebook gratuito, pensando en que la gente necesitaba ayuda, creo que la gente necesita ayuda al hacer un curso de AdWords que le enseñe a vender, no que le enseñe la herramienta. Porque si lo que quieres un curso que te enseñe la herramienta, hay 100. Los habrá más caros y más baratos que el mío, pero hay 100. Puedes escoger el que quieras. Cursos de AdWords que te enseñan a vender, pues a lo mejor no los hay tantos. Yo no los he encontrado y por eso pensé en hacerlo. Y dicho esto, pues aquí os dejo las rutas por si estáis vaguillos y no queréis buscar. Por un lado, tenéis la ayuda de Google AdWords, que escribiéndolo lo podéis poner. Por otro lado, tenéis la ruta del libro de AdWords, que todos los que seáis suscriptores, pues ya sabéis que, que está ahí, os lo habréis descargado, lo habréis leído. Y por último, tenéis el curso de AdWords Online que estoy ofreciendo, por si os interesa entrar y echarle un vistazo. Y ahora vamos a pasar al curso al turno de preguntas y respuestas. Si tenéis alguna pregunta que se os haya quedado por el camino, pues ahora es el momento de plantearla y vamos viendo lo que me vayáis preguntando. A Richard parece que le ha hecho gracia lo de que somos vagos por naturaleza, pero es así. Es decir, nosotros no vamos a buscar nada porque somos así, somos vagos. Es decir, si pinchamos en un enlace, al final lo que queremos, ¿qué es? Pues que nos lleven a a encontrar lo que nos están ofreciendo. No queremos que nos lleven a encontrar otra cosa distinta. No sé si hay más preguntas. De momento está la cosa que parece que está todo claro. ¿Os ha gustado el webinar? ¿Lo habéis visto útil? Pues bueno, si no hay ninguna pregunta más y todo está claro,
lo que iré cerrando el webinar. Richard me dice que muy buena información. Me alegro, Richard, que te haya gustado y lo que espero es que luego, una vez que la subas, la vuelvas a ver y te apuntes los conceptos claves para que puedas encontrar toda esta información, ampliarla y que tengas éxito con tus campañas en Google. Vale, Frank Quintero dice que ha llegado un poco tarde, pero que también le ha gustado el webinar, con lo cual me alegro. Y por el webinar no te preocupes, Frank. Es decir, ahora en cuanto se pare la emisión, esto se queda grabado en YouTube y os enviaré un enlace para que lo tengáis. Luego me comenta Jorge González que le ha gustado, pero que hay detalles que son interesantes tener en cuenta y que a veces se pasan sin querer. Y esto es normal. Es decir, por eso decía que hay que ser muy organizado y muy metodológico para tener éxito, porque sin querer o sin darte cuenta o con las prisas del día a día, puedes ir haciendo cosas que realmente no te estén beneficiando a tu cuenta. Por lo que lo ideal sería tener como un pequeño check e ir diciendo cada día que vayas a montar una campaña, pues tengo que pasar por estos pasos. Y es la única forma que hay de poder sacarle el jugo a Google AdWords. No sé si tenéis alguna pregunta más. Es decir, no quiero que os quedéis con dudas. Preguntadme lo que queráis de Google AdWords porque hoy estoy aquí para vosotros. Es decir, estoy para solucionaros cualquier duda que tengáis. Bueno, Fran dice que le gustan los consejos del blog y que tendrá en cuenta el curso. Pues muchas gracias, Fran. Es decir, al final el curso va a ser una ampliación bastante grande de todo lo que hemos visto hoy, pero ya sí que entrando a detalle de cada punto en el cómo hay que hacerlo, es decir, en cómo hay que prepararlo, cómo hay que hacer una búsqueda, cómo hay que hacer con ejemplos prácticos, con la idea de que aprendáis para que podáis vender. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya. La verdad que es una pena que no estéis aprovechando el turno de preguntas para sacarme información. Os estoy ofreciendo una auditoría gratuita y no... me comenta Richard que sería genial verme en la aplicación de una campaña ficticia revisando los pasos. Pues me lo apunto porque eso me daría para un webinar completo. Es decir, el enseñar cómo hacer una campaña eh, hipotética o imaginaria paso a paso me daría vamos, un webinar completo. Entonces me lo voy a apuntar, lo voy a preparar y a ver si para el mes de enero, porque ahora estoy bastante liado preparando el curso, para el mes de enero me pongo y os preparo un webinar donde os enseñe paso a paso cómo hacer una campaña completa. José Alberto Monreal me pregunta bueno, Roberto Gil me da las gracias y me dice que le ha parecido bastante interesante el curso. Pues muchas gracias a ti, Roberto, y a todos vosotros por asistir. Luego me comenta José Antonio Monreal que cuánto tiempo es lo normal para analizar una campaña. El tiempo normal no hay, es decir, no hay un periodo establecido que tú digas, si analizas la campaña cada mes vas a tener buenos resultados, o hay que analizarla cada día, o hay que analizarla cada semana. Al final depende mucho de tu presupuesto. Es decir, si tú tienes un presupuesto pequeño, el que estés toqueteando cada día, lo único que te hace es desvirtuarte todos los datos que tienes. Entonces, con presupuestos pequeños, y cuando te digo pequeños, te digo a lo mejor inferiores a 500 euros al mes, eh, lo recomendable a lo mejor es hacer una revisión, que no optimización, es decir, una revisión una vez a la semana. Ir mirando, ir viendo los informes, ir viendo qué te puede estar funcionando mejor, qué no, y a lo mejor cada 2 semanas, 3 semanas, meterle mano con cuidado. Es decir, haciendo cambios pequeñitos y viendo qué efecto tienen.
Por otro lado, me comenta también José Alberto que para un test A/B tienes dos páginas a la vez. Sí, es decir, la idea en un test A/B es crear dos páginas totalmente iguales con la variación que tú elijas. Y para hacer un test A/B bien, bueno, hay muchos parámetros y esto me daría también para otro webinar, pero para hacer un test A/B bien, lo que tienes que hacer es definir solo un punto de cambio. Es decir, si quieres cambiar el formulario, pues vale, vamos a cambiar el formulario. Si ahora estás pidiendo 5 campos, pues voy a crear la misma página exactamente igual con otros cinco, bueno, quitándole dos campos al formulario, 3 campos o los que sean. Y voy a hacer la comparación con eso. Cuando tenga el resultado de ese, pues vuelvo a lo mismo. Creo otra campaña, otro experimento, otro test A/B y cambio otra cosa dentro de la página. ¿Qué hacemos cuando tengamos estos cambios? Pues lo que hacemos es lo revisamos en Analytics, vemos cuál ha obtenido un mejor porcentaje de conversiones y con esto decidimos con qué página nos quedamos. ¿Qué es importante aquí? Aquí lo importante es tener en cuenta el SEO. La página, en los test A/B se coge una página como original y la otra como una copia. Por tanto, la página que coges como copia hay que marcarla en el SEO. Si usas WordPress es fácil, con el plugin WordPress SEO by Yoast, pero si usas otro sistema, pues tienes que hacerlo a mano o con otro plugin. El caso es que esa página segunda la deberías de marcar como no index y no follow. ¿Por qué? Para que no te indexe Google y para que no sigan los enlaces, para que no te penalicen a nivel SEO. Yo te animo realmente a que lo pruebes. Es decir, con los test A/B se consiguen unos ratios de conversiones que mucha gente se sorprendería. Y ese es el principal problema que tienen muchas empresas, que se obsesionan con invertir dinero en captar tráfico, captar tráfico, y se olvidan de que si el tráfico que captan multiplicaran las conversiones por 2, les costaría probablemente mucho menos de la mitad y tendrían un ROI mucho mejor. ¿Qué pasa? Que ahí hay que invertir en un experto o en alguien que sepa hacer este tipo de cosas. Y por norma general no quieren. Sienten que es dinero tirado el tener a una persona que te diga, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer esto, ahora esto, y vamos a ir sacando conversiones a medida que pasa el tiempo. Pero bueno, yo creo que en este webinar te he dado las claves. En mi blog tienes artículos de qué son los test A/B, por si quieres profundizar un poquito más, qué son los test multivariables, que son otro tipo de test un poquito más avanzados y que a lo mejor realmente para vosotros no hacen falta. Y cómo crear un test A/B en Google Analytics. Es decir, si entráis en mi página, ahí están todos los pasos, paso a paso, para que vosotros mismos podáis hacer estos test A/B. Ángel Almaraz me dice que le ha parecido muy interesante y muy completo el webinar y que confirma bastante los fallos que está cometiendo ahora. Pues sí, Ángel, por desgracia, los fallos que comete todo el que se inicia en Google AdWords sin informarse son bastante comunes y he intentado resumirlos aquí en un webinar de 1 hora aproximadamente. Lo que sí espero es que ahora que ya tienes todas las pautas, busques un poquito más de información o si quieres hacer el curso lo hagas y intentes mejorar tus campañas. Luego tengo aquí otra pregunta de Richard que me dice que cuando hacemos una campaña para un término que no tiene muchas búsquedas porque es muy específico, ¿esto es una oportunidad buena de iniciar una campaña o es mejor esperar que se masifique el tema relacionado? Por ejemplo, incineración de material cortopunzante. En el caso de que haya términos con pocas búsquedas, no quiere decir que sea mal momento para iniciar una campaña. Es decir, una campaña la debes iniciar en el momento en que tienes un negocio, tienes un servicio o tienes algo a lo que le vas a obtener una rentabilidad y puedes permitirte el invertir en ello. ¿Qué pasa? Que si aquí entra un poco, el que haya pocas búsquedas, entra un poco en la psicología de la persona que busca. Es decir, una persona puede llegar a buscar de 6 formas distintas una misma cosa en Google AdWords. Por ejemplo, si tienes una página lenta en WordPress, pues puedes buscar cómo instalar un plugin de caché o puedes buscar la página de WordPress me va lenta. Puedes buscar WP Super Caché, V3 Total Caché. Es decir, puedes buscar de muchísimas formas
la misma solución que realmente esperan. Entonces, a lo mejor un nicho que en búsqueda o en las búsquedas que tú has hecho aparece muy acotado, a lo mejor si exploramos otras formas de búsqueda, a lo mejor salen muchas más búsquedas. ¿Qué ocurre? Que imagina que realizamos más búsquedas y no hay forma, es decir, no hay más búsquedas que las que ya tenemos. Pues tampoco es mal momento. Sería mal momento si en un nicho con muy pocas búsquedas le pagas a un gestor para que te haga el servicio. Es decir, si tú dices, oye Juan, me ha gustado el webinar, tengo este proyecto que tiene 40 búsquedas mensuales y quiero que me lo organices y que me lo crees tú, pues no te va a interesar. Es decir, no, ahí en ese caso no te interesa contratarme a mí porque el beneficio que te va a dar tu campaña se lo va a comer mi coste. Entonces ahí te interesa hacer tu campaña, hacer una campaña pequeñita, como tiene pocas búsquedas, vas a tener poco coste y por tanto la puedes tener ahí y que siga funcionando. Creo que esta es la última pregunta que me ha entrado. No sé si tenéis alguna más. O si queréis, pues lo dejamos y cerramos ya. Aprovechar porque hasta enero mínimo no voy a volver a hacer otra. José Alberto Monreal me pregunta me hace la pregunta del millón. ¿Una keyword ideal es aquella que tiene muchas búsquedas y precios bajos? ¿Y cómo saber cuáles son las mejores sin arruinarnos? Aquí vamos a dar con la clave y la piedra filosofal. Y realmente es que no. Es decir, una keyword ideal es aquella que te funciona. Y te explico por qué. Tú puedes tener una keyword que cuando la ves te asusta, porque dices, esta keyword me está costando a 6 euros por clic. Y luego puedes tener una keyword que te está costando a 0,10 por clic. Entonces, ¿con cuál te quedas? ¿Con la de 0,10 o con la de 0,6? Cuando ves que en la de 0,10 hay una competencia baja y en la de 6 hay una competencia bastante alta. Por eso tiene ese coste elevado. Tú me dirás, por la de 0,10 me lo han puesto blanco en botella. Hay poca competencia, un coste muy bajo. Entonces me quedo con esta. Y a lo mejor te estás equivocando. Piensa por qué tiene ese coste bajo. Si estuviéramos en los inicios de Internet, te diría, pues a por ella. Es decir, hay alguien que nos ha dado cuenta. Pero a día de hoy, todo el mundo ya usa Google AdWords. Hay muchas agencias especializadas ahí. Y si hay un término de búsqueda con un coste bajo ya se me ha ido. Si hay con un coste bajo, al final lo que puede ser es que ese término no esté compitiendo. Para elegir las mejores palabras ideales, lo ideal, valga la redundancia, es montar tu campaña y ir probando. Es decir, si haces una campaña de investigación, no inviertas mucho, pero ve investigando. Es decir, al final, lo que te hace una keyword buena o mala es que tú vendas. Si tú tienes un coste por clic de 6 euros y con 5 clics haces una venta, te está costando 30 euros el cliente. Si tú tienes un coste por clic de 0,10 y necesitas 1000 clics para una venta, te está costando 100 euros el cliente. Por tanto, ¿cuál te interesa más? Está claro. Vamos a ver. Otra pregunta que me hace Oscar Pascual, ¿cuál sería un CTR aceptable? Pues aquí, digamos que aceptable como tal puede ser a partir del 1%. Es decir, todo lo que esté por debajo del 1% no va a ser bueno. ¿Qué pasa? ¿Que un CTR de un 1% es bueno, muy bueno? Pues al final depende mucho del sector. Es decir, al final, en función del sector, hay sectores que los CTR son más altos y otros que son más bajos. Pero mi consejo es que todo lo que tengas por debajo del 1% lo quites. Lo ideal para quitar palabras clave o para quitar anuncios es realmente que te fijes en el nivel de calidad. Si tienes un nivel de calidad muy pobre, quizás esa palabra clave a lo mejor no te interesa. Y lo del CTR, ya te digo, menos de un 1% ni te lo pienses. Quítalo, pero quítalo cuando pase un tiempo. Es decir, no me lo quites la primera semana que tengas de campaña. Y luego otro punto importante es que cuando tú creas una campaña, Google AdWords, que es bastante tuno, entre comillas, te da tres opciones de publicación de anuncios.
Una para optimizarlo para clic, la publicación de anuncios, otra optimizarla para conversiones, otra alternar equitativamente durante 90 días y luego optimizar, y hay una cuarta que no recuerdo ahora mismo cuál era. Pero, ¿qué ocurre en este caso? En este caso ocurre lo siguiente, si tú seleccionas la primera o la segunda, Google AdWords te va a coger con el histórico de tus pocos días que tienes de campaña los anuncios que más clics te han hecho, más CTR tienen en ese momento. ¿Qué está ocurriendo con esto? Que te está anulando a los otros dos anuncios potenciales que tienes, que quizás tienen mucho más clics y por tanto un porcentaje de CTR mayor, y te lo está anulando por completo él. Entonces, en este anuncio tienes un CTR bajo, pero es que en este lo tienes nulo. Entonces, no hay forma de optimizar. Por tanto, si creas una campaña nueva, siempre debes seleccionar el alternar los anuncios durante 90 días y luego optimizar, porque durante ese tiempo ya te va a dar tiempo suficiente para ver cuál tiene mejor CTR, con cuál te quedas, con cuál no, cuál quitas y cuál pones. Luego me comenta Ángel Almaraz que le parece una gran inversión a corto y medio plazo. Realmente yo pienso que lo es. Es decir, el curso tiene un coste que realmente no es algo disparatado. Tampoco te digo que es barato, pero si echas cuentas y haces en un papel lo que te vas a ahorrar con el curso, pues está claro que te va a interesar. Pero ya te digo, te va a interesar si tu objetivo es vender. Es decir, si tu objetivo no es vender, es sacarte el certificado de Google AdWords, o tu objetivo es hacer una campaña de pruebecilla y estar un mes anunciándote en Google AdWords, no te gastes el dinero en el curso. No te lo gastes porque vas a estar tirando el dinero. Entonces, es una buena inversión a medio y largo plazo si tus campañas van ahí en ese son. Si son campañas cortas, no tiene sentido que se haga el curso, pues no lo vas a amortizar. Es cierto que vas a adquirir conocimientos que no los vas a encontrar en otros sitios, pero no lo vas a amortizar. Me pregunta José Alberto Monreal que si el curso está orientado para vender un servicio y no una tienda online. Sí, es decir, el curso es un curso genérico, entre comillas, para vender en Google AdWords. Y para vender ya tengas un negocio o un producto, un servicio o una tienda online. ¿Qué pasa? Que dentro de la tienda online, en Google AdWords, está lo que se conoce como Google Shopping. Entonces, dentro del curso, también le dedico un apartado especial, habrá un capítulo, un vídeo o dos, hablando de Google Shopping y de cómo crear una campaña para que tus anuncios aparezcan en el comparador de Google. ¿Qué ocurre? Que si tú no tienes una tienda, pues ese capítulo está claro que no te va a interesar o te interesará por aprender, pero no va a ser algo para ti. Pero el resto de capítulos va a ser general, porque realmente el proceso de crear una campaña en Google AdWords es un proceso general. Tú empiezas preparando, es decir, tienes que preparar una campaña bien sí o sí, porque es que si no es imposible que tú vendas en Google AdWords. Luego tienes la fase automática o de creación, que me pongo a crear la campaña, cojo las palabras, las añado, las quito, pongo grupos, quito, veo informes, tal. Y luego tienes una fase de optimización, de cojo estas palabras, las mejoro, cojo estos anuncios, los mejoro, cojo estos informes, veo que tengo que tocar, veo que no tengo que tocar y el curso se organiza así. Es decir, la idea es que cualquier persona que tenga, pues eso, un producto, un servicio, una tienda online, un negocio que quiera captar más clientes, o simplemente un blog y quiere captar más suscriptores a su boletín. Yo he usado Google AdWords para captar clientes y me ha ido francamente bien. Bueno, para captar clientes no, para captar suscriptores y me ha ido francamente bien. ¿Es una inversión tirada? No, porque yo le doy un valor a un suscriptor. Entonces, para mí, conseguir un suscriptor que de otra forma me costaría mucho dinero o mucho tiempo, pues con Google AdWords lo he podido sacar a un precio bastante razonable. Ángel me cuenta que su objetivo es vender mucho por internet, pues entonces te interesa el curso. Y creo que de momento, pues no hay más preguntas. Si queréis, os dejo 2 minutillos por si con estas explicaciones que os he dado os ha surgido cualquier otra pregunta. Y si no, pues lo cerramos cuando queráis. Me paro 2 minutillos y si no hay más preguntas, pues lo dejamos cerrado.
Realmente, ya te digo, lo más importante es que prepares la campaña, que tengas unos objetivos, que analices tus resultados, que uses mucho los informes y que en base a todo esto tomes decisiones y que no las tomes pronto. No te pienses que en 2 días tu campaña o en una semana tu campaña funciona o no funciona. Deja que Google corra y espérate que tenga datos para poder optimizar y para poder analizar resultados. Pues bueno, no hay más preguntas, por tanto vamos a cerrar ya la emisión. Os quiero agradecer que hayáis estado aquí. Creo que la información que os he dado os puede servir bastante. José Alberto me pregunta qué es el CTR. El CTR, a veces, incluso yo que pienso en hacer las cosas fáciles, pues se me cuelan los términos técnicos. CTR es click-through rate y lo que te mide es el número de clics, es un valor en porcentaje y te mide el número de clics por 1000 impresiones. Es decir, de modo que si tú tienes 1000 impresiones y tienes 100 clics, pues tienes un CTR del 10%. Entonces eso sería un muy buen CTR. Eso es un campito que dentro de Google AdWords pues te lo va marcando él automáticamente. Es decir, que no hay que calcularlo ni hay que hacer nada especial con esto. Pues bueno, aquí lo vamos a dejar. Me alegro que os haya gustado por lo que me habéis dicho. Este es mi primer webinar en directo, entonces no sabía muy bien cómo iba a salir, pero parece que la cosa ha estado bastante bien. Entonces, si os ha gustado, pues seguramente para enero preparamos otro y me quedo con la recomendación de Richard, que me dijo más o menos cómo haríamos el proceso desde que arranca hasta que acaba y a ver si eso lo puedo preparar en un webinar que sea cortito para ir explicando más o menos paso a paso cómo se va haciendo eso. Bueno, pues nada más, que paséis buenas noches y que estudiéis mucho AdWords.